Muy buenos días. Esta es su academia virtual de teología por YouTube y la iglesia virtual cristiana por Telegram. Como ustedes saben, la pasada enseñanza trató sobre las estrellas de 5 puntas y de 6 puntas, conocidas como el pentagrama y el hexagrama. Y también conocida la de 6 puntas, sobre todo como la estrella de David o también estrella de Israel. Pues esa enseñanza me la bloqueó YouTube, no me la dejó pasar, me bloquearon y me advirtieron que la próxima vez me eliminaban el canal. La verdad no se puede tapar con las manos. De manera que, obviamente, esa enseñanza está por todos lados. Se llama Estrella de David o de Renfán, porque ahí vamos a ver, o ahí van ustedes a ver más bien, cómo esas dos estrellas están relacionadas es con la magia, con el esoterismo, con la brujería, con el satanismo en general, y no con ningún pueblo de Dios. No es bíblico. Entonces, me amenazó con que si yo de todas maneras también publicaba por otras las enseñanzas, entonces también me eliminaban el canal, porque él estaba eludiendo. Yo quiero que YouTube sepa algo. Cuando yo monto algo, subo algo aquí a YouTube, ya yo lo he subido por otros lados, ya, por otros canales. No es algo exclusivo de ustedes, de YouTube. No voy a nombrar por cuál canales tampoco, pero ya está por otros canales. Y es más, si quieren, ustedes mismos la enseñanza, uno de esos canales lo voy a dejar acá en comentarios para que vean la enseñanza, se las recomiendo. Estrella de David o de Renfán. Renfán, como saben, es un demonio. Bueno, no les digo más. Vamos al tema de hoy, que es el remanente de Israel, lo que Dios dice de Israel. Es una entrega tres series, porque voy a tratar los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, que es donde se habla mayormente y con más exactitud sobre el remanente de Israel. Entonces voy a dividirlo por capítulos, como es largo, cada capítulo, pues imagínense. Entonces voy a dividir por capítulos. Hoy corresponde Romanos 9. Así que alisten las Biblias, los que tengan Biblia allí, para que me sigan, y los que no, desde su celular pueden ir, perdón, también en su motor de búsqueda allí, poniendo las citas, y allí sale en el celular. El remanente de Israel. Bueno, en el transcurso de la serie vamos a ir viendo la verdad sobre el remanente de Israel. Les ruego que tenga paciencia y que vea los 3 vídeos. Vea los 3 vídeos. Es decir, las 3 entregas de los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Para que al final tenga usted un cuadro mucho más amplio sobre este tema. Si no ve los 3 capítulos completos, ojo, va a quedar coja. Y esta no es la idea. Hay que ver los 3 capítulos, Romanos 9, 10 y 11, para que entendamos bien lo que Dios dice de Israel. En esta oportunidad, como les dije, vamos a tratar Romanos capítulo 9 y empezamos con la definición de la palabra remanente. Aunque parezca obvia o redundante por sí misma, hay personas que no la tienen clara. Y a estos a quienes les explico. Remanente quiere decir una pequeña parte que queda de algo, o también una sobra o un residuo. Esto es lo que es un remanente. De entrada,
La misma definición de la palabra nos lleva al quid de la cuestión. De Israel, solo una pequeña parte quedará como escogidos de Dios, es decir, un residuo. Esto a las claras nos enseña que no todo Israel será salva, o no todo Israel será salvo, como se enseña equivocadamente en muchas iglesias cristianas. Esta realidad es enfatizada con varias de las palabras del Señor Jesucristo, entre otras Mateo 22:14. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es decir, solo un remanente es escogido. Y esto no solo incluye a los israelitas. Vamos a hablar de Israel y los israelitas y no de judíos, ya que este gentilicio suena limitante a los practicantes de la religión del judaísmo. Los que practican la religión del judaísmo son los judíos. Mas israelita es más amplio porque es todo el que es de Israel. Entonces vamos a utilizar, como dice la palabra misma, remanente de Israel. Y no habla del remanente de los judíos, ¿no? El remanente de Israel y de los israelitas. Esta frase la pronuncia Jesucristo, la de muchos son llamados, pero pocos los escogidos, en la alegoría del banquete de las bodas, para resumir lo que esta parábola significa. La expresión indica que Jesucristo invita a todos a seguirle, pero que no todos responden a su llamado. Repito, Jesucristo invita a todos a seguirle, pero no todos responden a su llamado. Los escogidos son aquellos que por la gracia de Dios han aceptado la invitación de seguirle y se preparan. Para entender esto mejor, a mí me gusta poner el ejemplo de la prestación del servicio militar en un país. Todos son llamados a prestarlo, pero no todos son escogidos. Unos son rechazados por motivos de salud, otros porque tienen algún defecto congénito, todavía otros porque están casados y tienen hijos, algunos por sus creencias religiosas, etcétera, pero el hecho es que no todos son recibidos. Y hay otros que simplemente no se presentan, es decir, no acuden al llamado. Igual sucede con el reino de los cielos. No todos son aptos para entrar en él. Y hay otros que ni siquiera se interesan por presentarse. Vamos a escuchar ahora la palabra de el banquete de bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar con una alegoría, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey, este rey es Dios Padre, que hizo fiesta de bodas a su hijo, este es nuestro Señor Jesucristo, y envió a sus siervos, es decir, a los profetas, a llamar a los convidados a las bodas, es decir, Israel. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, estos son los apóstoles, diciendo, decid a los convidados, es decir, a Israel, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso,
se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey, Dios, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto realmente sucedió en el año 70 de nuestra era. El sitio de Jerusalén, como se conoce. El año 70 sucedió durante la primera guerra judeo-romana, que finalizó con la caída de Masada en el año 73. El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén. La ciudad y su importante templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. La destrucción del templo de Jerusalén todavía es lamentada anualmente durante la festividad judía de Tisha B'Av. Según el historiador Flavio Josefo, que fue también negociador fallido de la paz entre Italia e Israel, narra que este fue el final de Jerusalén, una ciudad de gran magnificencia, dice Flavio Josefo, y fama entre toda la humanidad. Josefo afirma que murieron 1.110.000 personas durante el asedio, de los cuales la mayoría eran judíos. Además, 97.000 fueron capturados y esclavizados, y muchos huyeron a las zonas de todo el Mediterráneo. Tito se negó a aceptar la corona de la victoria decretada por el Senado romano, diciendo: no hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. Así se expresó de Israel cuando le fueron a dar el premio de su conquista. No hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. Eh, Cabe resaltar que según la parábola del banquete de bodas, Jerusalén fue destruida por decisión del propio Dios, al ver cómo sus siervos, los apóstoles, fueron perseguidos y matados por los mismos israelitas. Seguimos con la palabra. Entonces dijo a sus siervos, el apóstol Pablo y todos los del ministerio a los gentiles, esos son los siervos estos, van 3 siervos, aún hasta nuestros días, estos son los siervos de ahora. Los primeros siervos que nombra, para estar en contexto otra vez, fueron los profetas. Los segundos siervos que nombra la parábola son los apóstoles, fueron perseguidos y matados, como acabamos de ver. Y estos siervos que nombra aquí ya por tercera vez, son el apóstol Pablo y todos los del ministerio a los que no son judíos. Y abarca aún hasta nuestros días. Dice, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, o sea, Israel, no eran dignos, no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por el camino, me incluyo aquí, aleluya, juntaron a todos los que hallaron, justamente malos y buenos, y la boda fue llena de convidados, invitados, llamados. Y entró el rey, Dios, para ver a los convidados, a los que habían sido llamados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y más él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos que servían, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas exteriores, a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 22, del 1 al 14.
Es lo que acabamos de leer. Mateo 22 del 1 al 14. El maestro describe en esta historia la oferta del Evangelio primero a los judíos. Como dijo el Señor Jesucristo, venido a salvar a los que se habían perdido, a los que están perdidos. Era el pueblo de Israel que estaba perdido y siguió perdido porque rechazó a Jesucristo. Y es la historia, esta parábola de la oferta del Evangelio también a los gentiles. Lo que llama la Biblia gentiles son los que no son judíos, o sea, los que no practican la religión judía, lo del judaísmo. Esta oferta también es para los que no son judíos. La nación de Israel rechazó la oferta de Dios, rechazó la oferta que Dios le hizo por medio de los profetas, por medio de los apóstoles y ahora por medio de todos los siervos que han surgido a través de los siglos desde Cristo hasta esta fecha. Y debido a este rechazo, en esa época Jesús anuncia el juicio de Dios que traerá la destrucción de Jerusalén, como sucedió en el año 70 después de Cristo, por medio del ejército romano. Pero en la providencia de Dios, este rechazo por parte de Israel es la oportunidad para que el Evangelio se extienda a los que no son judíos. El resultado es que, como dice la palabra en Mateo 22:10, el salón se llenó de convidados a las bodas, se llenó de invitados. La palabra llamado está presente a lo largo de esta parábola. El texto griego dice que los siervos llamaron a los que habían sido invitados a las bodas, Mateo 22:3. Los invitados israelitas son llamados, Mateo 22:4 y 8. Y a continuación se ordena a los siervos que llamen también a los gentiles, que los llamen, Mateo 22:9. Entonces la palabra traducida como llamado en el versículo 14 es la misma de los versículos 3, 4, 8 y 9. Este patrón nos ayuda a comprender la naturaleza del llamado en esta parábola, porque no es lo mismo, como ya vimos, llamados que escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El llamado invita a los oyentes a arrepentirse y a creer. Esas dos cosas. Arrepentirse y a creer en las buenas noticias de la salvación. Las nuevas noticias que los siervos de Dios proclamamos. Y es posible rechazarlo, por supuesto. Tal y como los israelitas lo hicieron. Pero nuestro Señor Jesucristo enseña que aquellos que rechazan su llamado son culpables por rechazarlo. Pero también es posible responder al llamado, pero de una manera no salvífica. Es decir, sin que se obtenga la salvación, como este que respondió a la invitación, pero no estaba vestido apropiadamente para las bodas. El relato menciona a un hombre que había respondido a la invitación, pero no tenía el traje de boda, Mateo 22:12. Entonces la falta del vestido apropiado probó que él no pertenecía al banquete de bodas y entonces fue expulsado. ¿Cuál es el vestido de boda? Vale la pena que lo sepamos. El que describe Apocalipsis 19, 7, 8. Aleluya, dice Apocalipsis 19, 7, 8. Porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos.
Amén y amén. Los elegidos. ¿Quiénes son aquellos que responden de manera sincera al llamado y reciben al Señor Jesucristo por fe? Nuestro Salvador los llama los elegidos. Estos son todos los que el Padre escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, como dice Efesios 1:4. Solo estos elegidos constituirán los redimidos cuando Cristo venga en su gloria por la iglesia. La elección eterna de Dios asegura quién responderá sinceramente al llamado. Hay dos clases de llamado. Hay escritos bíblicos que hablan del llamado en un sentido interno. Pablo habla de este llamado en 1 Corintios 1:24. Y este es el trabajo salvífico del Espíritu de Cristo, juntamente con el llamado externo del Evangelio. El llamado externo es el del Evangelio y el llamado interno, que es poderoso y efectivo, es el que convierte al pecador de su pecado para entregarse a Jesucristo. Vuelvo y repito, el llamado externo del Evangelio de salvación va dirigido hacia todas las personas. El llamado externo es el Evangelio, está dirigido a todas las personas. Pero solo los elegidos experimentan en el tiempo de Dios, en su momento, el llamado interno. Ahora sí vamos a entrar en materia y vamos al capítulo 9 de Romanos. En la mayoría de las versiones bíblicas este capítulo se denomina la elección de Israel. Otras versiones lo llaman la elección de Dios por Israel. Es lo mismo, porque Dios es quien elige. En este caso, a Israel. Entonces, obviamente, el título del capítulo nos emociona, porque si la elección de Israel, entonces muchos podrán decir, como yo mismo, cuando yo leí el título de este capítulo, la elección de Israel, dije, entonces Israel sí es elegido. Aquí también de entrada vamos a confirmar o confirmamos más bien que Dios sí eligió a Israel, lo eligió como pueblo suyo. Obviamente también hay muchos elegidos después de Israel, pero bueno, estamos hablando aquí de Israel, entonces sí eligió a Israel. Period. Punto. Perdón, vamos a ir desgranando de la forma más breve posible, pero también detallada, este capítulo. El versículo 6 dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué es esto? Dios mío, parece una jeringonza, una adivinanza, no sé qué. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 6, capítulo 9 de Romanos. Esta afirmación categórica puede, sin embargo, sonar confusa. ¿Cómo así? Que no todos los descendientes de Israel son de Israel. Entonces, ¿de dónde son? ¿O de quién son? En esta otra versión que tengo de la Biblia dice, no todos los de Israel son del verdadero pueblo de Dios. Aleluya. Entonces ahí uno entiende mejor. No todos los que son de Israel
son del verdadero pueblo de Dios. Y ahora vamos a ver por qué. Inmediatamente después en el versículo 7, estamos en Romanos 9, en el versículo 7 confirma lo dicho, dice, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Atención, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Que los israelitas se ufanan en decir Abraham es nuestro padre, como le dijeron al Señor Jesucristo en Juan 8:44, cuando el Señor Jesucristo los acusó de ser homicidas, hijos del diablo. Ellos estaban diciendo, somos hijos de Abraham. El Señor Jesucristo les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, no estarían buscando cómo matarme. Entonces aquí entendemos el contexto. Está claro. No todos son hijos o pueblo de Dios. No todos. Esto está claro. Entonces, no por ser israelita, ya, es hijo de Dios, pueblo de Dios. No es así. No es así. Esto está claro. Y para que no quede duda, el versículo siguiente, que es el 8, versículo 8, vuelvo y repito, de Romanos 9, que es lo que estamos estudiando en esta entrega, dice, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, o sea, los que creen a las promesas de Dios, los hijos de la fe y de la fe en Cristo además, el Mesías. Estos son contados como descendientes, dice la palabra, versículo 8. En otras palabras, si usted no cree que Jesucristo es el Mesías, es decir, si usted no le cree a Dios, lo considera mentiroso, Dios no lo reconoce a usted como hijo, así de sencillo, haya nacido donde haya nacido. Tenemos entonces a los cristianos de cualquier lugar del mundo, por poner un ejemplo, que no son descendientes de Israel según la carne, o sea, la sangre, la raza, el nacimiento geográfico, pero que sí le creen a Dios, que el Señor Jesucristo es el Mesías, su verbo, enviado como salvación a todo el que en él cree, como está escrito en, en Juan 3, 13 y 14. El que en él cree, todo aquel, el que en él cree será salvo. Estos son los verdaderos, este es el verdadero pueblo de Dios. Sus hijos, aunque no sean descendientes de Israel según la carne. Todo lo anterior es lo que quiere decir el versículo 6, 7 y 8. Versículo 14 dice, el 14, saltamos al 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice el versículo 14. Y después dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que todo depende de la misericordia de Dios, no de lo que la gente quiera, o de lo que la gente crea, o de lo que la gente haga. Y dice el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, o sea, nosotros, a los cuales también ha llamado y afirma, esto es a nosotros, no solo de los israelitas, sino también de los que no son israelitas, también los gentiles, de los que no son judíos. Gloria a Dios. Versículo 25, como también Oseas, dice el profeta Oseas, aunque no eran mi pueblo,
Yo los haré mi pueblo. Aleluya. Amaré a aquellas naciones que nunca han sido amadas. Aleluya. Gloria a mí. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí mismo serán llamados hijos del Dios viviente. Y él me responderá, tú eres mi Dios. Aleluya. Oseas 2:23. También sigue diciendo el versículo 27, capítulo 9 de Romanos, que también el profeta Isaías clama tocante a Israel, hablando de Israel, dice, así fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, como le dijo a Abraham, las estrellas del cielo, la arena del mar. Así Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente, el residuo, la pequeña parte de Israel. Porque, versículo 28, el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Eso lo dijo en Isaías 9, perdón, Isaías 10, versículos 21 al 23, para los que quieran ir a confirmar en el Antiguo Testamento. Isaías 10, 21, 23. Ahí dice eso, tocante a Israel. Que así sea como la arena del mar, es decir, millones de millones de personas, solo el remanente será salvo, solamente el remanente será salvo. Y observe que las citas que estoy diciendo se encuentran que estoy hablando de Romanos, pero son del Antiguo Testamento las citas. El profeta Oseas, el profeta Isaías. O sea, Dios tenía esto determinado desde antes de Cristo, es lo que quiero que entiendan. Desde antes de Cristo, desde antes de que viniera el Mesías, ya el Señor Jesucristo está hablando de que de Israel solamente va a quedar es una pequeña parte salva. Entonces, que eso es lo que se trata. Y como predijo Isaías, dice aquí el versículo 29 de Romanos 9. Seguimos con Romanos 9, 29. Como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente, hubiéramos venido a ser como Sodoma y Gomorra. Imagínense. Como sabemos, en los tiempos de Abraham, Sodoma y Gomorra fueron destruidas totalmente, totalmente, por ser ciudades de pecadores. Punto que todos sus habitantes eran lesbianas, homosexuales y pedófilos, todas las generaciones. Esto nos dice mucho del Israel actual. Si Dios no tuviera misericordia, dice, hubiera sido destruida totalmente como Sodoma y Gomorra. Pero Dios tiene misericordia de Israel y como de todos nosotros. Y por esta razón, unos pocos, un remanente, serán salvos. Así como unos pocos, Lot y su familia fueron salvos en esas dos ciudades pecaminosas. Unos poquitos, Lot y su familia. Queda claro pues que Dios descarta a los israelitas por pecadores, pero que por su misericordia deja que unos pocos, un remanente, se salven. Aleluya. Versículo 30 de Romanos 9 dice, ¿qué significa todo esto? Versículos 30 al 33, para ya terminar con el capítulo 9 de Romanos. Dice, versículo 30 al 33 dice, ¿qué significa todo esto? También significa que el pueblo de Israel fue rechazado por Dios. ¿Y por qué? Porque intentaban agradar a Dios por las obras de la ley.
en vez de creerle a Dios, de tener fe. Israel tropezó con la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Pero el que crea en él, en Jesucristo, que es la roca de los siglos, no será avergonzado. Entonces, aquí dice claramente en qué cayó Israel. ¿En qué cayó Israel? En las rocas tropezaron con la roca de los siglos, que es Jesucristo, porque no creyeron en él. Pero el que crea en él, dice, sea judío o sea de donde sea, dice, no será avergonzado. Aleluya, aleluya. Espero que esto ya vaya dándole a usted una mayor eh, comprensión de lo que verdaderamente es Israel, para que no generalicen, y también de la misericordia de Dios. Y por supuesto que esa misericordia incluye, como en la parábola de las bodas que vimos, a los gentiles, de lo que los judíos llaman gentiles, haciéndose muy prepotentes, orgullosos como el diablo, pero que por eso mismo han sido rechazados. Pero en este capítulo que vamos a ver en la próxima entrega, que es el capítulo 10 de Romanos, esté atento, vamos a seguir hablando sobre nosotros, los que no somos judíos, ni de el judaísmo, ni tampoco israelitas, nacidos en Israel, ni descendientes de Israel, según la carne, pero que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, que nos ha aceptado. Y también vamos a seguir hablando, por supuesto, no yo, sino la palabra de Dios en Romanos 10, sobre Israel y sobre el remanente de Israel, que es el motivo de esta serie. Bueno, Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén y amén. Amén y amén.